Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este martes de la semana 11 del tiempo ordinario. Seguimos este recorrido por la palabra del Señor y con ella siempre la palabra ajustando ese camino de perfección de vida cristiana que de hecho con esto termina el Evangelio de hoy. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, pero ya no la perfección vista desde esa perspectiva de la arrogancia, de la autosuficiencia, del saber más, del tener más, del poder más, sino la del servir más, la del amar más, ¿no? Entonces esta palabra de Dios de hoy pues nos conduce dentro del corazón mismo del Evangelio y nos enfrenta a una de las exigencias más altas y más complejas de la vida cristiana. Amar no solamente a quienes nos aman, sino también a quienes nos hacen daño. La primera lectura nos presenta un momento decisivo de la vida del rey Ahab. Después del asesinato de Nabot, que lo hemos escuchado en estos días, y de la apropiación injusta de su viña, aparece el profeta Elías, como ocurre tantas veces en la Sagrada Escritura. O sea, Dios no permanece indiferente frente a la injusticia. El Señor escucha el clamor de la víctima, ve, como en este caso de Ahab, la corrupción del poderoso y envía a su profeta para ponerle enfrente su pecado. Pero lo más sorprendente del relato no es la denuncia, lo más sorprendente es la reacción de Ahab. O sea, aquel hombre que había actuado con tanta injusticia finalmente se deja tocar por la palabra de Dios. Da el brazo a torcer, digámoslo así, se humilla, ayuna, rasga sus vestiduras y reconoce, aunque sea tardíamente, la gravedad de su pecado. Y entonces ocurre algo extraordinario. Y esto para nosotros tiene una carga de esperanza inconmensurable. Dios ve su arrepentimiento y le ofrece misericordia. Aquí encontramos una de las verdades más bellas de la fe bíblica. Dios detesta el pecado, pero nunca, nunca, nunca deja de amar al pecador. Dios condena la injusticia, pero jamás renuncia a la posibilidad de la conversión. No cierra la puerta a la conversión mientras haya, y esto entendámoslo bien, mientras haya, mientras haya un corazón dispuesto al arrepentimiento, a la conversión, la misericordia sigue siendo posible. Por eso el Salmo pone en nuestros labios la oración de todos los pecadores de la historia. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. No dice mejora un poco mi comportamiento, no dice ayúdame a parecer mejor, no dice crea en mí un corazón nuevo. Creo que este es el anhelo de muchos de nosotros. Crea, Señor, un corazón nuevo. Porque el problema fundamental del hombre no está únicamente en las acciones externas que pueden tener quizás hasta explicación, está sin duda en el corazón. Allí es donde nacen las ambiciones desordenadas, los resentimientos, las envidias, las mentiras, las violencias. Y precisamente por eso el Evangelio de hoy va todavía más lejos. Estos días de, hablábamos de la ley del talión, ojo por ojo, diente por dentro, diente por diente, lo que era un poco la mesura de la justicia, lo que me haces lo hago en la justa medida, ¿no? Jesús va mucho más lejos de esto. Jesús nos propone
una revolución que absolutamente ningún sistema político, ninguna ideología, ninguna reforma social ha podido realizar y yo creo que ni siquiera se la imagina. Esto que nos puede incluso incomodar porque podemos decir que es casi contra natura. Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. ¿Tendrá sentido esto? Estas palabras hoy y siempre siguen siendo escandalosas. O sea, no lo eran solamente para los oyentes del siglo primero, lo siguen siendo hoy, porque nuestro instinto natural nos lleva a devolver golpe por golpe, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, desprecio por desprecio, ofensa por ofensa. El mundo funciona según la lógica de la reciprocidad. Amo a quien me ama, ayudo a quien me ayuda, respeto a quien me respeta. Pero Jesús rompe ese esquema, nos invita a amar como Dios ama. Y Dios, como lo dice la palabra de hoy, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos, continúa ofreciendo oportunidades incluso a quienes la rechazan. Amar al enemigo, y esto debe quedar muy claro, no significa justificar el mal ni renunciar a la verdad. No significa permitir abusos ni dejar de luchar por la justicia. Significa algo mucho, mucho, mucho más profundo. Negarse a que el odio ocupe el corazón, que cuando el odio entra en el alma, Agustín habla muchas veces de esto, cuando el odio entra en el alma, el mal ya ha obtenido una parte de su victoria, pero al mismo tiempo se intoxica, se envenena. Vivimos en unos tiempos donde esta enseñanza resulta especialmente urgente. Urgente. Observamos una creciente polarización en la vida social, política y cultural. Aquí en Colombia es muy claro esto. Muchas veces las personas ya no dialogan, se descalifican, ya no buscan comprender, buscan destruir al adversario, o sea, ya no discuten ideas, atacan personas. Y esa lógica termina filtrándose también en las familias, en las comunidades, en la vida del día a día. Cristo nos propone otro camino, el camino de la firmeza sin odio, el camino de la verdad sin agresividad, el camino de la justicia sin vergüenza, del amor que no depende de la respuesta del otro. San Agustín decía que la medida del amor cristiano consiste en amar incluso cuando no se recibe el amor a cambio, ¿no? Porque entonces comenzamos a parecernos verdaderamente a Dios. Y esta es quizás una pregunta que nos deja hoy la palabra del Señor. ¿A quién? Vamos a pensarla todos un poco, querida comunidad. ¿A quién me resulta más difícil amar? ¿A quién sigo condenando en mi interior, en mi corazón? ¿A quién me niego a perdonar? ¿Qué resentimiento llevo años y años alimentando? Que muchas veces creemos que nuestros mayores pecados son los visibles, pero no existen resentimientos ocultos, heridas no sanadas, odios silenciosos que poco a poco tienen como resultado que nos van endureciendo el corazón. El Evangelio nos invita a pedir algo mucho más grande que un simple cambio de conducta. Nos invita a pedir una transformación interior, la santidad de la que habla Jesús. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, no consiste en no cometer errores, consiste en aprender a amar
cada vez más como ama Dios. Pidámosle hoy al Señor un corazón semejante al suyo, un corazón capaz de arrepentirse como Ahab, capaz de suplicar misericordia como el salmista, capaz de amar incluso cuando resulta muy complicado hacerlo, capaz de romper los círculos del odio que tanto daño hacen a las personas y a los pueblos. Y cada día podamos acercarnos un poco más a ese ideal inmenso y desafiante del Evangelio, ser hijos del Padre que ama sin medida, que ama sin condiciones. Pidámosle al Señor, pues, que reestructure, que regenere, que rehaga nuestra capacidad de amar, que a veces se ha visto golpeada. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecida tarde para todos.